Vamos a conversar sobre una oficina del Estado que probablemente suena muy conocida por el nombre, pero que no se sabe exactamente todo lo que debiera saberse de algo que funciona para buscar transparencia en básicamente la gobernanza pública. Vamos a conversar con Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Si tú tuvieras que decir, a ver, de 1 a 7, 7 es, todos conocen para qué sirve y qué hace el Consejo para la Transparencia, y 1, nadie conoce. ¿En qué lugar ubicarías tú, crees, al promedio de la población? Bueno, de hecho nosotros tenemos datos. El Consejo para la Transparencia hace anualmente, desde que existe, hace casi 12 años ya, una encuesta nacional donde vamos midiendo estas cosas, ¿no? No solamente como el valor de la transparencia que alcanza como el 93% en general de la gente encuestada en Chile, sino que además una cosa que es bien importante, que tiene que ver con el conocimiento de la existencia de una normativa y luego del Consejo para la Transparencia. Ahí creemos que tenemos un desafío porque el 21% de las personas declara conocer efectivamente el Consejo para la Transparencia y entendemos que tenemos harto que avanzar. Y esto es básicamente lo que nos hemos propuesto en la presidencia que me va a tocar ahora liderar durante 1 año y medio, y fui recién nombrada el día jueves, justamente porque entendemos que justamente en el contexto en que estamos hoy en día en Chile requerimos avanzar de manera sustantiva en esta materia, ¿no? Más aún en medio de un proceso constituyente, donde la transparencia, donde el acceso a la información, sin lugar a dudas van a ser claves. Sí, sí, puede ser que haya pocas cosas, Gloria, que hoy día tengan un mayor valor que, lo voy a poner con la palabra transparencia, pero básicamente con la evidencia, con los datos, con la distinción entre lo que es error o falso de lo que es correcto. Y desde ese punto de vista, ¿cómo opera el Consejo para la Transparencia? Bueno, lo que hacemos básicamente es lo siguiente. Desde que existe la ley, existen 2 mecanismos para poder acceder a la información pública. Nosotros tenemos algo así como 800 organismos públicos que están obligados en materia de transparencia, donde están los organismos de la administración central, donde están los municipios, donde están, por ejemplo, las universidades públicas, etcétera. No está el Parlamento, no está el Poder Judicial y tampoco están los órganos autónomos constitucionales. Y ahí yo creo que hay un debate sin duda pendiente, justamente a propósito de discusiones que hay en el último tiempo. Pero, ¿qué es lo que hace el Consejo? Básicamente velar y ser el órgano garante en materia de acceso a la información pública en 2 ámbitos. Uno, la transparencia activa, es decir, la información que los organismos que están obligados por ley tienen que publicar. Y creo que eso ha sido un avance muy sustantivo porque hoy en día uno accede a mucha información que está publicada en los portales web de distintos organismos. Y lo segundo es el acceso a la información pública o la transparencia pasiva, que se llama en algunos lugares, que es básicamente la posibilidad que tienen los ciudadanos de ir y pedir y exigir información a través de la ley de transparencia a los organismos públicos. El ejercicio del periodismo, por ejemplo, yo creo que ha ganado muchísimo en los últimos años a propósito de eso. Pero si no se cumplen las potestades, si los órganos públicos no están cumpliendo en materia de transparencia activa desde publicar información y luego en materia de derecho a acceso a la información, es decir, no entregan la información porque no está sujeta, porque recurren a causales de reserva que de pronto no tienen ningún asidero, entonces las personas pueden recurrir al Consejo para la Transparencia y pueden hacer y pedir que en el fondo se haga exigible esa información. Si no hay causal de reserva que se pueda amparar, efectivamente se puede generar una sanción o se puede obligar la entrega de esa información. Nosotros también hacemos fiscalizaciones, hemos hecho varias fiscalizaciones en el último tiempo a propósito, por ejemplo, de datos publicados, a propósito de la pandemia, y esas fiscalizaciones quedan también como una herramienta para el control social, que es una cosa muy relevante, para el combate a la corrupción, ahí donde hay opacidad ponemos luz, y una tercera cuestión que es bien importante, que tiene que ver con el ejercicio del derecho llave, es decir, que las personas puedan solicitar información pública de manera tal de que puedan ejercer otros derechos. Y eso que creemos que es fundamental y que tenemos la obligación como órgano público encargado de estas materias de ir a buscar a los ciudadanos y no necesariamente esperar que ellos lleguen. Y esa es nuestra tarea en el próximo periodo. Sí, tú mencionaste que los ciudadanos pueden acceder a solicitar información pública a través del Consejo de Transparencia. ¿Cómo opera el mecanismo para las personas que nos están escuchando y de repente tienen interés en saber algo? ¿Cómo se ejecuta eso?
Más del 90% de los organismos que están obligados por la ley de transparencia están en el portal de transparencia. Tú accedes al portal de transparencia, portaldetransparencia.cl, y puedes hacer una solicitud de información para cualquier ese 90% de los organismos que está ahí, en el fondo, que están en el sistema. El resto uno accede a través de los propios portales web. Eso es para solicitudes de acceso. En transparencia activa, uno puede ingresar a cada portal de cada servicio en particular, bueno, y también a través del portal, y puede acceder a información pública efectivamente y ver qué información está publicada ahí, ¿no? Y esa información está ahí disponible. En el caso de transparencia activa, esa información se actualiza además mensualmente. En el caso de las solicitudes de acceso, esto tiene después un código, y ese código permite hacer una trazabilidad de los casos en el fondo que se siguen. Si la información no es entregada o alguien detecta alguna irregularidad, por ejemplo, en la transparencia activa, es decir, que la información no está publicada, no es correcta, no está publicada la información actualizada, puede recurrir al Consejo para la Transparencia y se puede hacer un reclamo o un amparo, que se llama, y en la práctica es el Consejo el que tiene que entonces revisar la situación, establecer mecanismos de sanción que existen en la práctica para los jefes de servicio en general, o establecer alguna investigación sumaria, un sumario lisillanamente cuando ello corresponde, y obligar a la entrega de esa información. Sí, ahora, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas consideraciones por las cuales, estando disponible la información, no se entrega? ¿Hay consideraciones de tipo estratégico, cosas de ese tipo? ¿Cuáles son los impedimentos para poder recibir una información si es que está disponible? Claro, de hecho la normativa, y no solamente la nuestra, en Latinoamérica y en general y en el mundo, que establece ciertos los mecanismos de acceso a la información pública, establece también algo que se llama causales de reserva. ¿Qué son las causales de reserva? Aquella información que por distintos motivos no deberá, en su totalidad al menos, o tendrá que ser revisada. ¿Qué cosas son esas? Seguridad nacional, por ejemplo, que la carga de la información que se solicita sea excesiva y por lo tanto distraiga al organismo de la información principal, que la información no exista, pero para eso hay que justificar las razones por las cuales cierta información podría no existir, y algunas otras cosas, consideraciones más pequeñas, por ejemplo, que algo esté siendo parte de una investigación en otra sede, en la fiscalía, en algún otro lugar, y que por lo tanto hay una cierta reserva respecto a su investigación. Todo lo demás, y esas son las causales de reserva que son muy acotadas y establecidas en la ley, todo lo demás deberá ser sujeto de entrega cuando ello corresponda. ¿Y eso tiene plazos? ¿Es relativamente rápido o hay dificultades en la entrega? Mira, la normativa tiene plazo. La normativa, de hecho, cuando tú haces una solicitud de acceso a la información, en general tienes 20 días para que el órgano público pueda, en el fondo, responder efectivamente a tu requerimiento, ¿no? Y si no se entrega en ese plazo, en el fondo tú puedes recurrir al Consejo para reclamar porque esa información no fue entregada, ¿no? Entonces, hay plazo. Se establece un plazo también respecto a las propias solicitudes que el Consejo hace. Ahí hay una demora dependiendo de la complejidad del caso, la información que haya que recabar, pero la ley establece plazos bien específicos, ¿no? Ahora, una conversación que es relevante respecto a esto es, por ejemplo, cómo conversan a veces los plazos, que es el aprendizaje nuestro a propósito de la pandemia, por ejemplo. Cómo conversan a veces los plazos con la necesidad de tener información más oportuna y más adecuada. Y ahí existe un principio que es bien fundamental, y que tiene que ver y que tiene alta relación con la confianza en la ciudadanía en la información que se toma, y finalmente en los fundamentos de las decisiones para legitimar ciertas decisiones, y que es la transparencia proactiva, es decir, los organismos públicos, más allá de tener estas disposiciones que los obligan a tener a disposición, a entregar cierta información, deberían ser más proactivos también. Nosotros en eso hemos emitido una serie de pronunciamientos, una serie de, en fondo, oficios que señalan de alguna manera que esto es súper importante de atender, pensando que lo que está en juego finalmente es la confianza de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Gloria de la Fuente, el directorio del Consejo de la Transparencia ¿está formado todavía binominalmente o cómo se escoge? Bueno, decirlo binominal es probablemente lo mismo que pasa con varios órganos colegiados. Sí. Aquí hay una propuesta del presidente o presidenta de la República al Senado. El Senado revisa en primera instancia en la Comisión de Constitución la nominación o la propuesta de nominación que hace el presidente de la República, y luego esto pasa al Congreso, al plenario del Senado. ¿Cuál es el mecanismo? Es básicamente 2/3, que es el quórum que tiene que tener esta nominación para ser finalmente acogida en el Parlamento. Por lo tanto,
Claro, es como sucede con otros órganos colegiados, probablemente esto tiene un procedimiento y dada la composición del Parlamento existe probablemente una cierta mirada, ¿no? Una cierta mirada respecto al mundo político del que proviene tal cual. Pero más allá de eso, creo que el quórum de 2/3, que implica por lo tanto un alto grado de consenso, también permite que las personas que lleguen ahí sean personas que tengan también un respaldo bien importante del Parlamento. Ahora, lo que sí es cierto, nosotros ahí hemos hecho un punto en el último tiempo, a propósito de que estamos discutiendo la ley de transparencia 2.0, que actualiza y que pone varios sujetos obligados más en materia de transparencia, es que entendemos que hay que hacer un cambio en el gobierno corporativo también. Es decir, cuando lleguen personas al Consejo para la Transparencia nominadas como consejeros, se lo hicimos saber al gobierno, se lo hicimos también saber al Parlamento, debieran al menos cumplir 2 requisitos, o debiera el procedimiento cumplir 2 requisitos. Primero, respecto a las capacidades, que efectivamente sean personas que tengan una trayectoria en estas materias, es decir, que tengan conocimiento en estas materias, que hayan trabajado en estas materias y que tengan, por lo tanto, algo que aportar en esta ley. Y lo segundo que creemos muy importante, que pasa también en la experiencia comparada, y aquí hay una sociedad civil bien fuerte en estos temas, que ha hecho un aporte bien importante desde los inicios de la Ley de Acceso a la Información. Entonces entendemos que debiera haber un espacio de apertura, al menos, a escuchar a esa ciudadanía organizada y también a la no organizada, por cierto, para que pueda pronunciarse, pueda al menos plantear algunas preguntas o algunas cuestiones que en el fondo le puedan ser relevantes y que puedan, por lo tanto, los candidatos a ser nominados consejeros también pronunciarse. Y nos parece que ese es un camino adecuado porque los estándares han cambiado como han cambiado. Entendemos también que hay que buscar mecanismos de generar apertura y condiciones idóneas con las personas que van a ser parte del Consejo.